Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, por estar acá. Es un gusto para mí. Procesos físicos y químicos que ocurren en el medio interestelar, en particular aquellos relacionados con la formación de las estrellas. De ahí el juego de palabras de física y química al servicio de la formación de estrellas. Pero bueno, antes que nada tenemos que entender qué es el medio interestelar, ¿no? O sea, como su palabra lo indica, es el medio que se encuentra entre las estrellas y no es un medio vacío, mucho menos, ¿sí? Es un medio que está muy repleto de materia con densidades bajas, eso es cierto, ¿no? O sea, si agarramos un centímetro cúbico promedio en alguna región del medio interestelar, posiblemente nos encontremos con una partícula, una molécula, un átomo por centímetro cúbico. Hay regiones más densas, las cuales pueden llegar a tener 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8 moléculas por centímetro cúbico, que son las más interesantes en términos de la formación de estrellas, ¿no? O sea, si lo comparamos con nuestra atmósfera, en la cual nosotros vivimos, que tenemos 10 a la 23 moléculas por centímetro cúbico aproximadamente, podemos entender que es un medio de extrema baja densidad, pero no obstante ocurren cosas muy interesantes, muchos procesos físicos y muchos procesos químicos, y bueno, yo les voy a hablar aquellos relacionados más que nada a la formación de estrellas. Entonces, acá estamos viendo básicamente una imagen, ¿no?, del medio interestelar, un montón de estrellas y toda esta materia difusa, alguna más oscura, es decir, lugares con mayor densidad, en algunas regiones más iluminada porque está siendo irradiada por la radiación de las estrellas, pero básicamente acá tenemos una imagen de lo que es el medio interestelar. Entonces, la pregunta al momento de ir y decir cómo se forman las estrellas, bueno, es una pregunta de escalas básicamente. Bien, o sea, porque la pregunta es cómo es posible que toda esta materia difusa, distribuida en grandes escalas espaciales, bien, o sea, que las podemos medir en términos de parsecs, ¿sí? Si alguno no está acostumbrado a la unidad parsec, son aproximadamente 3 años luz, ¿no?, de distancia. ¿Cómo es posible que toda esa materia se concentre en regiones que las podemos medir en unidades astronómicas o incluso hasta las podemos medir en kilómetros, ¿no?, como son los diámetros de las estrellas? O sea, esa es la pregunta básica que nos hacemos a la hora de estudiar la formación estelar, y ya nos vamos dando cuenta que es un problema de escalas, ¿sí?, o una pregunta a resolver a través de las distintas escalas espaciales. Bueno, entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Los que investigamos, ¿no? O sea, el medio interestelar, bueno, obviamente tenemos que entender qué es el medio interestelar, tenemos que conocer su física, su química, tenemos que, los que trabajamos desde el punto de vista observacional, es decir, tomando datos, adquiriendo datos a través de distintos instrumentos, tenemos que realizar observaciones, y esas observaciones, como verán a lo largo de la charla, también voy a puntualizar esto, tienen que ser multiespectrales, ¿no?, porque determinados procesos físicos que emiten radiación, bueno, la emiten en una determinada longitud de onda. Otro proceso físico o químico emitirá en otra longitud de onda, y así siguiendo. Entonces, para tener un panorama lo más amplio posible, tenemos que observar multiespectralmente con diversos tipos de instrumentos. Y como les vengo diciendo, ¿no?, o sea, realizar estudios en la multiescala espacial. Bueno, entendiendo, simplemente un poco, elegí esta imagen también para seguir ilustrando un poquito lo que es el medio interestelar, esta región que es bastante activa, bien, o sea, esta es la nebulosa de Carina, en donde ahí tenemos un montón de estrellas masivas, ¿no? O sea, estrellas masivas con masas superiores a 8 masas del Sol, ese es el valor canónico, que tienen potentes campos de radiación ultravioleta, que está en permanente interacción con todo este gas. Y entonces acá podemos ver un montón de estructuras, ¿sí?, de distintas formas así más como caprichosas, formas de pilares, de dedos, que son las regiones en donde esta radiación, ¿no?, o sea, va como erosionando el gas, lo va ionizando, lo va fotodisociando y va generando este tipo de estructuras. Y entonces en toda esta cosa, en todo este medio, nos encontramos, y hablamos un poquito de qué está hecho, ¿no?, de qué estas nubes, de qué están hechas. Bueno, nos encontramos con materia en estado atómico, materia en estado molecular y muchas moléculas, ¿sí? Si bien tenemos esas bajas densidades, se produce una química muy rica que genera moléculas muy complejas, ¿sí?, moléculas orgánicas, incluso moléculas prebióticas, aminoácidos muy básicos. Se habla que se detectó la glicina, que es un aminoácido el más básico. Bueno, moléculas muy complejas, por lo tanto, eso está dando cuenta que ocurre una química muy compleja. Y también una componente sólida, que son pequeños granitos de polvo, el llamado polvo interestelar, que están constituidos básicamente por silicatos, en particular
olivinas, ¿sí? O sea, los granitos de polvo, algunos de ellos, ¿sí? O sea, se conoce que están constituidos por olivinas. Si hacemos la relación, el manto de nuestra Tierra, ¿no?, está constituido por olivinas, así que vemos que hay quizás una relación entre las distintas cosas. Bueno, acá simplemente se destacan, ¿no?, algunas regiones. Entonces, como les digo, hay un montón de estrellas. Acá hay un cúmulo de estrellas muy masivas, ¿sí?, que con su radiación están generando lo que se conoce como una región H2, ¿no? O sea, una región H2 es básicamente una esfera de gas ionizado que se va expandiendo. Bien, o sea, y más allá de esa esfera están saliendo los fotones ultravioleta lejanos que van fotodisociando al gas molecular. Entonces esto está dando cuenta, ¿no?, que de estas estrellas está saliendo un montón de radiación que ioniza todo este medio y que va fotodisociando y va destruyendo las moléculas. Entonces ese gas molecular va adquiriendo estas distintas formas. ¿Está bien? Entonces este es un gran pantallazo de una región interesante del medio interestelar, de todas las cuestiones que pueden estar allí ocurriendo. Y en realidad, si nos alejamos un poco, si este medio interestelar de nuestra galaxia, ¿no?, yo lo que les estoy contando es el medio interestelar de nuestra galaxia, que es el que más conocemos, obviamente. Si nos alejamos un poco y lo vemos a mayor escala, y esto es relativamente nuevo, ¿no?, o sea, a través de este satélite, que es el satélite Herschel, que empezó a tirar datos a partir más o menos del 2010, bueno, empezamos a notar que todo lo que llamábamos nubes moleculares se distribuyen a través de estructuras filamentosas, a través de filamentos, ¿sí? Filamentos, y le decimos jerárquicos porque adentro de los filamentos hay más estructuras, ¿sí?, como grumos moleculares que a su vez tienen sus propios filamentos, y adentro de esos grumos moleculares tenemos núcleos, cores, ¿sí?, moleculares, que es ahí el lugar más interesante para ir a buscar la formación estelar. Es decir, el medio interestelar, si nos vamos con algo, ¿sí?, es una estructura, son gigantes estructuras de filamento, de gas y polvo, que están en constante interacción, ¿sí?, o sea, con los diversos objetos que tenemos en él, como ser las estrellas, como ser las regiones H2, que son estas regiones que les estuve comentando, como ser las explosiones de supernova, ¿sí?, o sea, las estrellas más masivas van a explotar como supernova, y toda esa onda de choque le va a ir dando forma y va generándole una dinámica a estos filamentos. Y es ahí que muy recientemente ya se va a lo que es en la gran escala, se va cambiando el paradigma en lo que se conoce de la formación estelar, ¿bien? O sea, porque antes se decía, bueno, la formación estelar ocurre en una nube molecular, la cual tiene una región más densa, y ahí colapsa el gas y se producirá la estrella. En realidad, la formación estelar recientemente estamos viendo que ocurre en lo que es el medio interestelar, que son filamentos. Y estos filamentos no están quietos, ¿bien? Tienen su dinámica porque las regiones H2 los empujan, los remanentes de supernova, digamos, todos eventos expansivos le van generando una cierta dinámica y se pueden ir juntando. Y en esos hubs, en esas junturas, ¿sí?, ahí empieza a fluir cada vez más materia, y esos son los candidatos mayores para la formación de estrellas de alta masa, que esas estrellas de alta masa van a generar nuevamente una región H2, van a empezar a ionizar todo su medio circundante, van a empezar a fotodisociar y eventualmente explotarán como una supernova y van generando toda esta dinámica en el medio. Acá vemos simplemente, este es un esquemita, ¿no?, de lo que es un filamento en el cual tiene las subestructuras, y adentro de estas subestructuras tenemos otras subestructuras. ¿Está bien? Entonces vamos a ir hablando de escalas de parsec, lo que es un filamento, escalas de 1 parsec alrededor, lo que es un grumo molecular, y escalas de 0,5, 0,1 y más chiquito aún de parsec, lo que son los cores, ¿sí?, los núcleos moleculares en donde las estrellas se irán a formar. Y acá tenemos el momento en el cual, el esquema, ¿no?, del momento en el cual una estrella eventualmente se está formando, un core de esto eventualmente colapsa ante su gravedad, ¿sí? Bueno, se generan distintos procesos que ahora les iré contando, y después eventualmente, si es una estrella de alta masa, se generará una región H2 para generar todo esto que les estoy contando. Sí, claro. Esta última imagen me vuelve a una pregunta que siempre tuve con respecto a las nebulosas, que es el mismo salto conceptual que hizo cuando uno empieza a estudiar la célula, y pasar de que la célula no es bidimensional, sino que es tridimensional. Ajá. Esto que estamos viendo es tridimensional. Obviamente claro. Tridimensional. ¿Cómo hacen para saber si lo que están mirando está más o menos en el mismo plano? ¿O son dos cosas perfecto, es totalmente distintas? Es una pregunta perfecta en lo que respecta a astronomía, ¿no? Todo lo que se hace astronomía lo vemos proyectado en un plano, claramente. Bueno, a través, por ejemplo, de espectroscopía.
¿sí? O sea, a través de espectroscopía, que ahora voy a charlar un poquito sobre eso, ¿no? O sea, vos observás la emisión de una línea molecular y esa información tiene la componente de que podría ser velocidad, ¿no? O sea, vos observás un espectro que tenés la emisión versus la frecuencia por efecto Doppler la podés transformar en velocidad, la velocidad a través de un modelo de rotación galáctica o un modelo de la dinámica de la galaxia la podés transformar en distancia. Entonces ahí vos podés ir generándote, ¿no? O sea, la tridimensionalidad de algún objeto, de alguna región o también de las mismas estrellas que se están moviendo. Bien. El truco es ese, ¿no? Que la galaxia toda entera tiene un movimiento y entonces sabés la posición a través de eso que dijiste. ¿Sabes? Sí, la posición a través de la velocidad. sí. Y no sí. la velocidad de ese objeto. El objeto también tiene una velocidad. Dentro de toda la... Sí, y además el objeto tiene una velocidad propia, que eso se mide a través de otra técnica y ahí vos sabés para dónde se está yendo el objeto. Okay. ¿Sí? Bien, no de nada. Bueno, entonces, como les decía, esto es estudiar la formación estelar es un problema de escalas, ¿bien? O sea, porque tenemos que concentrarnos en las escalas grandes, porque hay un montón de cosas interesantes desde el punto de vista físico y químico también para estudiar, y tenemos que concentrarnos en las escalas pequeñas, porque ahí también hay un montón de cosas interesantes para estudiar, y muchas veces lo que ocurre acá se conecta con lo que ocurre acá. Entonces, el panorama tiene que ser lo más integral posible a la hora de estudiar todos los procesos de formación estelar. Y en particular, en las escalas más pequeñas, lo que les quiero comentar es que los procesos físicos y químicos, en lo que respecta a esta escala, y en lo que respecta a la formación de estrellas de baja masa, los tenemos bastante bien comprendidos desde el punto de vista observacional, porque es fácil observar este tipo de objetos formándose, porque los tenemos relativamente cerca, por ejemplo en la nube molecular de Orión, que es la nube más cercana que tenemos. Bueno, entonces podemos observar todos esos procesos que habíamos visto en ese esquema, que se genera un disco de acreción, en el cual el objeto central va adquiriendo la materia, se generan los jets que luego darán lugar a los outflows moleculares, ¿no? O sea, como vemos acá, y estas son imágenes reales de objetos formándose, o podemos observar bien la parte más pequeñita en donde se están formando esto, adentro incluso de los cores moleculares que se llaman proplyds, estas estructuras, hasta incluso en algunos casos podemos ver los discos, ¿no? Los discos de acreción vistos así de canto. Entonces, a través de las observaciones, estos procesos los tenemos bastante comprendidos en lo que respecta a las estrellas de baja masa, pero desde el punto de vista observacional, en lo que respecta a las estrellas de alta masa, bueno, la cosa se pone un poco más confusa, bien, por cuestiones de que las regiones de formación de alta masa están más lejos, y por lo tanto la observación tiene una mayor cantidad de absorción, ¿no? En la línea de vista uno atraviesa mucho más material y ese material molesta para generar la observación. Las estrellas de alta masa suelen formarse en grupos, entonces a la hora de observar uno ve cuestiones así muy caóticas que le tiene que empezar a encontrar la vuelta, decir, bueno, esto será un jet, esto será el disco, ni ahí se va a lograr observar, ¿no? Pero bueno, entonces ahí tenemos el gran problema en lo que respecta a la observación de las regiones de formación de alta masa, pero para comprender cómo se forman, bueno, tenemos que hacer el intento de observar estas regiones, lo cual es todo un desafío, pero es sumamente interesante para terminar de develar el asunto de la formación de las estrellas. Entonces, ¿cómo estudiamos todo esto? Sí. O variaciones, ¿de qué escala temporal? Y bueno, las de baja masa tardan más en formarse, ponele 10 a las 6 años, se estaría formando, no todo este proceso de acreción, de generación de un disco y que la estrella después ya podés considerar que está formada, 10 a las 6, 10 a las 7 años. Las de alta masa, el momento es mucho más caótico, 10 a las 5 años ya capaz que tenés una estrella de alta masa formada, ¿está bien? Tenés que ver eso, entonces, bueno, ¿y cómo vemos eso? Fotos, ¿no? Fotos de estrellas, qué sé yo, o regiones a las 10 a las 4 años, regiones a las 10 a las 5, uno más o menos se va haciendo todo ese esquema al ver fotos, ¿no? No podemos ver esto en tiempo real, claramente, ¿no? O sea, entonces, ahí uno va armándose ese rompecabezas temporal, lo cual eso me da pie a decir que no solo es un problema de escalas espaciales, sino que también de escalas temporales, ¿no? A la hora de estudiar estas cuestiones. Y
Y bueno, justamente, ¿cómo estudiamos estas cuestiones? Como les vengo diciendo, desde el punto de vista observacional, ¿no? O sea, después por un lado estarán los teóricos que hacen sus modelos y uno más o menos a veces dialoga con esos modelos y demás, pero yo lo que les vengo a contar es esto, ¿no? O sea, a través de las observaciones, y uno tiene que ser lo más multiespectral posible. Acá simplemente pongo algunos de los instrumentos con los que yo he trabajado y que les voy a mostrar ahora resultados. También he trabajado con rayos X, que está más para allá, pero básicamente estos son los telescopios, radiotelescopios, satélites o como quieran llamarlos, que nos arrojan los datos necesarios para estudiar todo esto, y en la conjunción de todos estos datos, ¿no?, uno puede obtener buenos resultados. Bien, entonces, como lo que les voy a proponer es lo siguiente, les voy a presentar 3 trabajos más o menos actuales que hemos realizado en el grupo, y los dividí a través de como líneas de investigación en la gran escala espacial, y después nos vamos achicando, ¿no? Entonces, llamemos a esto la línea de investigación en la gran escala espacial, llamemos gran escala espacial a mucho más grandes que el parsec, o más o menos mayores que el parsec, ¿no? Estructuras, vamos a estudiar esas estructuras. Y ahí encontramos interesante estudiar esto, que en medio se los conté muy rápidamente, ¿no? Que cuando se forman estrellas de alta masa se genera una región H2, y al momento de generar una región H2 se genera toda una estratificación en lo que es el gas que está circundante a esa región, ¿no? Una estratificación por el hecho de que tenemos los fotones Lyman, ¿sí?, que van ionizando el medio, entonces se genera un frente de disociación, de ionización. Van ionizando el medio y se genera el frente de ionización. Y luego tenemos los fotones ultravioleta lejano, que esos continúan y se encargan de destruir las moléculas. Y entonces vamos a tener un frente de fotodisociación. ¿Bien? Y después, bueno, tenemos toda la parte del gas neutro. Entonces, observar esto también es parte de entender la estructura del medio interestelar, es parte de entender de cómo se van a fragmentar todas estas estructuras a gran escala que luego darán lugar a estructuras más pequeñas. Es parte de eso, ¿no? O sea, porque después tenemos otros procesos. Lo que estaría buenísimo siempre sería observar una cosa así, ¿no? O sea, esto es dato real, observados con distintos instrumentos, en donde se ve la parte ionizada, la parte justo la atómica, ¿no? O sea que ya fue fotodisociado la molécula de hidrógeno, y luego la parte molecular. Pero bueno, generar mapas de esto en grandes escalas es súper costoso en lo que se refiere a tiempos de telescopios, sobre todo estos telescopios que son los más demandados en lo que se refiere a hacer astrofísica observacional. Acá tenemos este pedacito chiquitito en donde podemos observar eso. Y entonces a nosotros en algún momento, allá por el año 2017, junto a esta chica, Belén Arial, que estaba iniciando su beca doctoral, y bueno, y Martín Ortega, mi compañero, colega de siempre en el grupo, se nos ocurrió hacer lo siguiente, lo que les voy a contar ahora, que es mapear las nubes moleculares a través de una relación de abundancia de 2 moléculas. Y ahora les cuento por qué eso es útil para investigar esta estratificación que les vengo diciendo. Acá les presento la región, ¿sí? O sea, la región investigada. Esto es toda una gran nube molecular, o sea, y acá les cuento básicamente qué son los colores. El color rojo son 8 micrómetros, la emisión en 8 micrómetros obtenida con este satélite, con el satélite Spitzer. Esta emisión es producto a unas moléculas, macromoléculas que están distribuidas en el medio interestelar, que se llaman hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿no? El benceno es la molécula más sencilla de ellas, que absorbe la radiación ultravioleta de las estrellas y luego por un proceso de fluorescencia la remite en infrarrojo, en particular en esta banda. Luego en verde está mezclado, ¿no? O sea, la emisión en 24 micrómetros, también con el mismo satélite obtenida, y ahí en particular uno puede observar en dónde se encuentra el polvo interestelar que está siendo calentado por la radiación ultravioleta. Y luego en azul, observado con este conjunto de radiotelescopios, el VLA, que está en Socorro, Nuevo México, en longitudes de onda de 20 centímetros, vemos el gas ionizado. ¿Está bien? Entonces acá tenemos toda esta región donde vemos todos estos procesos que están ocurriendo, todos estos elementos, y en particular en contornos es el gas molecular observado en esta molécula. Y hay un montón de cosas acá adentro, ¿no? O sea, no me voy a detener en cada una de ellas. Hay estrellas que se están formando, ya hay regiones H2, etc. Entonces, nos resultó interesante estudiar el gas molecular de estas estrellas y realizar esa relación de abundancia entre este isótopo y este isótopo del monóxido de carbono, ya que este isótopo del monóxido de carbono es muy susceptible a los fotones ultravioleta, ¿no? O sea, este se disocia mucho más rápido que este.
¿De acuerdo? Entonces, al hacer un cociente de abundancia entre ellos, podemos generar como un mapa, ¿no?, en donde vamos a tener más fotodisociación y donde vamos a tener menos fotodisociación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, recurrimos a datos de este telescopio. JCMT es un telescopio que está en Hawái. Así es como se observa un dato, ¿no? O sea, les puse el espectrito acá para que se entienda lo que es generar estos mapas, ¿no? O sea, se observa un espectro. Cada píxel, digamos, en el cielo es un espectro. Bien, o sea, entonces el telescopio, el radiotelescopio, en este caso telescopio milimétrico, va haciendo un barrido todo el campo del cielo y bueno, y luego a la hora de analizar todo esto, se integra toda la emisión y uno puede generar un mapa que te está mostrando la estructura de la nube molecular con sus inhomogeneidades y demás cosas. ¿Está bien? Entonces, en particular acá la tenemos en el 2SO, en el isótopo 3SO y en el isótopo C18O. Bien, o sea, datos de esto, ¿no? O sea, entonces, noten lo trabajoso que puede llegar a ser esto, en el sentido de que tenemos cada píxel de la imagen, ¿sí? O sea, cada porcioncita de la resolución que te da el radiotelescopio es un espectro y ahí uno lo tiene que trabajar para generar estos mapas. Y a la hora de analizar el gas molecular, bueno, uno tiene que hacer cuentas, ¿no? O sea, acá simplemente en esta diapositiva les voy a poner algunas cuentas, ya que los voy a saturar de imágenes, pero para que se entienda, ¿no?, que cada imagen, cada píxel de una imagen tiene mucha cuenta por detrás de las imágenes que uno, ¿no? O sea, no solo las que uno obtiene, sino las que uno trabaja. Todo lo que hacemos astronomía, básicamente, a la hora de meter datos, obtenemos información del cielo. Esa información, bueno, de una u otra manera la vamos a meter adentro de esta ecuación, que es la ecuación de transferencia de radiación. Está bien, tenemos que resolver esta ecuación de transferencia de radiación y meterle nuestros inputs, que son nuestras observaciones, nuestras mediciones. Bueno, y esto se puede hacer a través de distintos métodos. Uno puede ser el que más se usa, si es simplemente agarrar, hacer una aproximación, considerar que la región donde vos estás observando se encuentra en equilibrio termodinámico. Bien, o sea, puede estar buena la aproximación o no, después uno lo evalúa, o también puede ser a través de distintos métodos numéricos que resuelven esta ecuación a través de los inputs que uno le ingresa, que son los datos. Y uno puede sacar distintos parámetros, qué sé yo, como temperaturas, profundidades ópticas, densidades de columna en particular, que es lo que les voy a contar acá. La densidad de columna simplemente es cuántas moléculas hay a lo largo de una columna, a lo largo de la línea de vista, ¿sí?, en un área de 1 centímetro cuadrado. Es esa la definición de densidad de columna, que da cuenta de la cantidad de moléculas que uno va integrando a lo largo del cielo. Bueno, entonces, en este trabajo, utilizando la aproximación LTE, ¿no?, o sea, considerando el equilibrio termodinámico local, generamos un mapa de temperatura. Se genera ese mapa de temperatura, que nos sirve ese mapa de temperatura para seguir avanzando en estas cuentas y generar los mapas de densidades. Entonces acá tenemos el mapa de densidad de columna de la molécula 3SO, el mapa de la densidad de columna de la C18, haciendo simplemente el cociente entre ellas, tenemos la relación de abundancia entre estas dos moléculas. Y entonces acá uno puede empezar a decir, y mirá, donde acá está más rojo, más amarillo, más naranja, ¿no? O sea, el C18 está siendo fotodisociado. Ahí tenemos más llegada de radiación de ultravioleta lejano. En donde está más azul, bueno, hay más C18O, ¿no? Entonces no está siendo tan fotodisociado, ahí está más protegido, seguramente está protegido, porque acá, si se acuerdan la primera imagen que cuando les presenté esta región, ahí decía nube oscura. Hay justamente una nube oscura en una región muy densa en donde la molécula está muy protegida. Y acá entonces les muestro comparado con contornos del gas ionizado a 20 centímetros en radio continuo. O sea, el contorno de gas ionizado está dando cuenta la posición de una región H2, ¿sí?, en donde están las estrellas masivas ionizando el medio. Entonces, por ejemplo, en este caso, acá arriba, podemos decir, bueno, por acá tenemos la posición de esas estrellas que están generando esa ionización, y vemos que la fotodisociación está ocurriendo hacia arriba. Acá tenemos esta estructura más en azul, seguramente ahí hay una nube oscura, una región mucho más densa, entonces, en donde los fotones ultravioletas se están estancando, se llama, ¿no? En la jerga es como que se están estancando y no van penetrando. Y todos los fotones ultravioleta que está emitiendo esta estrella o conjunto de estrellas está escapando y saliendo para arriba, generando
¿no? O sea, esta diferencia en la tasa de abundancia, en la relación de abundancia de estos monóxidos. Entonces, con esto, digamos, estuvo bueno este trabajo en el sentido de que a gran escala, había trabajos previos, ¿no? Trabajos previos hechos a regiones más cerca, en pequeña escala, pero acá hicimos un trabajo de una región lejana. Sí, no lo dije, pero estaba ahí al principio, esta estaba más o menos a 6 kiloparsec, bastante lejos, y una gran, ¿no? O sea, eso no lo dije y lo quiero poner en valor, ¿no? Digamos, el tamaño son aproximadamente 23 parsec, que es una gran región de tamaño y es ubicado a 6 kiloparsec, ¿no? Es una cosa bastante lejana. Entonces pudimos hacer este estudio, que este estudio colabora a la hora de decir, bueno, cómo se fragmenta la nube molecular, cómo es su dinámica en términos de regiones de formación estelar recientes o regiones de formación estelar que están recién arrancando, etcétera, etcétera. Pasar rápido, es demasiado detalle. Esto es simplemente habiendo resuelto esta ecuación, metiéndole los inputs de las observaciones, pero resolviendo numéricamente. Bueno, generamos otro mapa, resultados similares, un poco más acotados por problemas con el modelo, pero bueno, esto también fue un gran trabajo, ¿no? O sea, porque cada píxel es correr este modelo con los inputs correspondientes a cada píxel, y bueno, y después se nos generaban muchos píxeles que no había resultados, analizamos uno por uno por qué no se generaban resultados ahí, encontramos parámetros que podían tener alguna cota y entonces había que mejorarlo, bueno, etcétera. No me quiero meter con eso porque prefiero pasar a la otra escala, si después alguno está interesado o algo lo seguimos charlando. Bueno, entonces ahora cambiamos de escala un poco, ¿sí? Un poco bastante. Vamos a escalas espaciales, llamémoslas de media a pequeña, ¿no? O sea, escalas espaciales un poquito más chicas que el parsec, y alrededor de las 1000 unidades astronómicas. ¿Sí? Unidades astronómicas es, si alguno no está acostumbrado, es a esa unidad, ¿no? Es la unidad de la Tierra del Sol, ¿no? O sea, cuando ya empezamos a hablar de cosas más pequeñitas, en la jerga se suele utilizar la unidad astronómica. Entonces, bueno, acá hicimos este trabajo que está recientemente sometido, así que, bueno, nada, les voy a contar la primicia de este trabajo. Vamos a ver cómo nos va. Fueron resultados lindos, así que calculo que tendremos un buen referato, pero bueno, esto está en proceso, ¿no? Y acá nos hacemos la siguiente pregunta. Este cambio de escala nos lleva a esto, ¿no? O sea, estamos parados acá, ya metidos adentro del filamento, que ese filamento se habrá fragmentado, tendríamos toda la fotodisociación que les conté antes, etcétera, etcétera, pero nos metemos acá adentro, nos metemos en particular adentro de un grumo molecular y en particular nos metemos a ver cómo esto colapsa, ¿sí? O sea, a ver si logramos obtener información de este colapso. Y acá, ¿para qué es esto? ¿No? O sea, porque en lo que es la formación estelar de alta masa, la cual no está del todo comprendida, hay dos modelos en pugna, ¿no? O sea, que es el colapso monolítico y el de acreción competitiva. El colapso monolítico te dice, vas a tener un grumo, un core de estos, bien masivo, y monolíticamente va a colapsar, se va a encender, se van a generar los procesos de fusión y se va a generar una estrella de alta masa. Por otro lado, el modelo de acreción competitiva te dice, tenés un montón de cores chiquititos, individuales ellos, y bueno, y ellos están acretando permanentemente, acretando de la escala del grumo, están acretando materia, ¿sí? Y el que se va a hacer más masivo va a ser el que va a ganar y va a formar una estrella de alta masa y eventualmente puede ocurrir coalescencia entre ellos. Uno se hace más masivo, todo esto es algo dinámico, ¿no? O sea, por cuestiones gravitatorias puede atraer al otro y bueno, y ahí se genera una estrella de alta masa. Y entonces a la hora de analizar un poco esto, lo que juega bastante es este número, este parámetro, que es la masa de Jean, ¿sí? O sea, la masa de Jean te da como, es una masa crítica, básicamente, que si vos medís una masa, le medís una masa a una de estas estructuras moleculares, le calculás su masa de Jean, si la masa de esta estructura, ¿sí?, es más chica que la masa de Jean, esa estructura no va a colapsar. Si es más grande que la masa de Jean, esa estructura va a colapsar y posiblemente va a formar una estrella. Si esa masa es mucho más grande, orden de magnitud, no solo va a colapsar, sino que esa estructura se va a fragmentar. Entonces, a la hora de estudiar estas cosas para analizar estos modelos, bueno, está bueno compararlo con la masa de Jean propia de esa estructura. Y entonces fuimos a esta región
De nuevo, acá en rojo el 8 micrómetros y lo que les conté antes, ¿no? Las moléculas estas, pero concentrémonos acá. Acá tenemos un grumo molecular, ¿sí? Acá está trazado por la emisión del Atlas Gal, que es un instrumento que observa en el milimétrico, en el continuo milimétrico que está emitiendo el polvo frío, ¿sí? O sea, simplemente es emisión en continuo. Y si nos metemos acá adentro vamos a ver una estructura así, esta cosa que tenemos acá. Brilla un poquito en verde porque ahí también tenemos, en verde está siendo trazado el 4,5 micrómetros obtenido con el satélite Spitzer, que dentro de esa banda hay una línea de excitación del hidrógeno molecular, presuntamente chocado, ¿sí? O sea, se excita a través de choques y entonces acá presuntamente es una región activa, está ocurriendo algo. Y acá tenemos estos contornos que han sido observados por otros autores con el interferómetro ALMA, el Atacama Large Millimeter Array, el que está en el desierto de Atacama en Chile, que es ahora les voy a mostrar una fotito, ¿no? O sea, el interferómetro más potente, más grande del mundo para hacer este tipo de cosas. Y bueno, y observó esta estructura, ¿no? O sea, básicamente es una estructura como un grumo molecular. Le determinamos la masa, ¿no? O sea, la masa es 1300 masas solares. Le determinamos la masa de Jim, 4 masas solares simplemente, lo cual está indicando de este jueguito de las masas que es esperable que esa estructura se vaya a fragmentar. Entonces agarramos nuevos datos de este interferómetro de ALMA y bueno, vimos qué pasa con datos con mejor resolución angular. Y entonces acá vemos, en contornos verdes tienen lo que les mostré hace un ratito. Y en gris y en contornos azul tienen lo que generó los nuevos datos con mejor resolución angular. Y vemos que mínimamente esto, ¿sí? Hasta la resolución que nosotros logramos, mínimamente está fragmentado en 4 cores, ¿sí? En 4 de estos núcleos moleculares. Analizando un poco más, a ver si estos núcleos ya están activos o todavía ninguno se encendió en términos de los procesos de formación estelar. Bueno, uno por ejemplo puede agarrar de nuevo la molécula del monóxido de carbono, analizar los espectros, ver si los espectros tienen evidencia de movimiento e integrar en esos rangos de velocidad en donde uno puede encontrar evidencia de movimiento y efectivamente tenemos todas estas estructuras, ¿no? Claramente acá tenemos un jet llamado outflow, ¿no? El jet es lo que está bien cercano a la estrella en formación, el outflow es el gas molecular que ese jet está siendo empujado. Bien colimadito hacia arriba, hacia abajo tenemos otro más o menos bien colimadito y que está chocando, y esto lo estamos diciendo en el trabajo y es bastante novedoso encontrar un outflow que está chocando. No es raro, ¿no? Uno lo podría llegar a esperar, pero por ahora nunca se ha observado, que está chocando con este core. Después acá tenemos otro outflow hacia arriba, ya un poco más difuso. Y acá abajo también lo tenemos bastante mezclado en el sentido que seguramente está mezclado el outflow generado por los distintos cores. Y uno que hace acá, bueno, caracteriza cosas, ¿sí? O sea, caracteriza los cores a través de las mediciones que hace simplemente acá, de la imagen, el flujo que uno puede medir, lo cual te va a servir después para calcular masas y demás, y caracterizas outflow para ver su energética, su masa, sus tiempos, etcétera, que te da información, bien, o sea, de las estrellitas que se están formando ahí. Y por otro lado, también tenemos toda la química, ¿no? O sea, que por ahora todavía no lo toqué, acá empiezo a tocar ese tema. Tenemos un montón de moléculas en esa región, en particular en el core 1, que es el más intenso, el que está generando más cosas. Tenemos un montón de moléculas complejas, y así es como se ven los mapas, ¿no? De nuevo, cada emisión de estas moléculas son espectros, que ahora les voy a mostrar unos espectros de alguna de ellas. Y estos son los mapas de esos espectros integrados, entonces con los contornos verdes, que es la emisión que les mostré antes, ¿no? O sea, la emisión esta que tenemos acá de los contornos azules, que da cuenta de la presencia de estos cores. Bueno, entonces vemos la distribución de estas moléculas, ¿no? O sea, esta nube molecular vista, ¿no? O este core, o este grumo, mejor dicho, ¿no? Grumo y sus cores ahí metidos, visto en la emisión de distintas moléculas. Y ahí uno puede hacer estudios químicos. De hecho, en el grupo está trabajando una química que empezó el año pasado a hacer el doctorado junto a mí.
Bueno, entonces ahí puede uno hacer estudios químicos. ¿Y qué tipo de estudios químicos se hace? Bueno, o sea, se puede empezar a hacer un montón de cosas desde el modelado químico, decir, bueno, digo cualquier cosa, ¿no? O sea, esta molécula en sus cadenas de formación química con las condiciones X y Z, bueno, se genera a partir de la disociación de esta, que luego interactúa con un electrón. Bueno, todo eso es toda la parte teórica química, que está buena en el sentido de que si uno encuentra esta molécula, esta otra, y lo pone en ese contexto de modelado químico, puede sacar información física de la región en el sentido de temperaturas, densidades, porque todas esas reacciones químicas funcionan con determinados rangos de temperatura, densidades y demás parámetros. Y por lo general, todas estas moléculas que estamos viendo acá, ¿sí? O sea, salen de la sublimación de ellas de los granitos de polvo. Los granitos de polvo en las regiones frías, como es el medio interestelar, bueno, tienen unos hielos llamados hielos moleculares, en donde ahí se genera una química, la química más rica del medio interestelar se genera ahí. Y entonces cuando vos tenés una región así que se empieza a encender, una región que sube la temperatura, que empieza a haber movimientos, que empieza a haber outflows y demás, bueno, estas moléculas se evaporan y uno las puede detectar. Lo que uno está detectando acá es la fase gaseosa de esas moléculas, en estas longitudes de onda, en las milimétricas. Por ejemplo, acá tenemos el metanol. El metanol es un buen trazador de chorros moleculares y claramente fíjense acá que este es totalmente idéntico al del outflow que vimos hace un ratito en rojo visto con el monóxido. Sí. ¿Cuál es el rango de temperaturas que sucede? Ahora te lo digo, ya te lo digo. Entonces, ¿qué se puede hacer a la hora de usar estas moléculas para sacar una información física? Por ejemplo, con estas dos, con el acetonitrilo y el propino. ¿Sí? Esto me lo empecé a aprender de que estoy trabajando con Naila, que es la química en el grupo. Antes yo simplemente le decía CH3CN. Bueno, uno observa el espectro de esa molécula. Acá en particular el trabajo es hacia el core 1. Estas moléculas tienen la particularidad de se llaman top simétricas. Estamos observando transiciones rotacionales de esas moléculas y en particular uno no solo observa la transición rotacional, sino que en los espectros también queda la proyección, ¿sí? O sea, de la rotación en el eje de simetría de las moléculas. ¿Está bien? O sea, simplemente uno mira los espectros, que es la transición rotacional, y su proyección en el eje de simetría. Y de la medición de estos flujos, uno puede hacerse un diagrama, lo que se llama un diagrama de distribución de energía, básicamente. Tenemos energía versus acá hay algo que está relacionado al flujo, que cuentas de por medio está relacionado a la densidad de columna. Y entonces, sacando los distintos puntos, uno acá hace un fiteo lineal y la pendiente de esta recta está relacionada a la temperatura de la región. Entonces, en este caso, usando la primera molécula, se obtiene, ¿no? O sea, una temperatura aproximadamente de 500 Kelvin. Usando la segunda molécula, se obtiene una temperatura de 72 Kelvin. Bien, o sea, gran diferencia en una misma región. Entonces acá pusimos a nuestra química a trabajar en el sentido de ver qué es lo que estaría pasando, y tal parece que estas moléculas no conviven en la misma región, ¿sí? O sea, una convive en las partes más internas de los cores, en donde justamente está más caliente, y la otra, que está más relacionada al polvo frío, a la química del polvo frío, está en las capas más externas de los cores. Entonces, bueno, la explicación fue por ese lado en lo que respecta a esta discrepancia de temperatura. Pero contestándote a vos, Carlitos, esa es una de tantas formas de medir temperatura. Y la medición de temperatura es un parámetro súper importante para calcular una masa, ¿sí? O sea, la fórmula de la masa tiene necesariamente metida la temperatura de la región. Entonces, fíjense, ahí también discrepancia entre las dos masas. Sea como sea, es algo muy poco masivo, ¿sí? O sea, la conclusión de esto es que lo que está ocurriendo acá adentro, se está ocurriendo una formación estelar, ¿sí? Pero no va a dar lugar a una estrella de alta masa. Este core es muy poco masivo para que genere una estrella de 8 masas solares, ¿sí? Si es de 2, olvídate; si es 13, podría ser, pero un montón de masas se pierden todos estos procesos. Y otra cosa que también es interesante que uno puede hacer con la emisión de las moléculas es hacer, por ejemplo, lo que llamamos un diagrama de momento 1,
que básicamente es el promedio de velocidad, pesado en intensidad, que te está dando cuenta del campo de velocidad de la región. Y acá podemos ver, este era el eje de uno de los outflows que les había mostrado antes, todo con respecto al core 1, ¿no? O sea, que es el más intenso. Y estamos viendo gas, ¿sí? de esta molécula que viene hacia nosotros, el que está en azul, y gas que se está alejando de nosotros, se está alejando de nosotros. Entonces, este core está moviéndose así, lo cual eso es solidario con un disco de acreción que no lo podemos resolver con estos datos, con esta resolución angular. No se puede resolver, pero es solidario con un disco que está allí adentro. Entonces uno ahí también puede estudiar la dinámica de esta región, la dinámica de la formación de esta estrella. Y por último, entonces ahora vemos una nueva línea de investigación en la escala espacial, digamos, de media a muy pequeña, ¿sí? Partamos de los más o menos parsecs más chiquitos a centenas de unidades astronómicas. Así que este trabajo que les voy a mostrar ya vemos cosas muy chiquititas que resultan interesantes, ¿sí? O sea, este es un trabajo que hicimos el año pasado, publicado el año pasado, con distintos tipos de datos, como les voy a mostrar ahora. En particular analizamos esta región, que si en la gran escala espacial la vemos, está metida dentro de un pilar, que este pilar está siendo fotodisociado por una cantidad enorme de estrellas de alta masa que andan por acá. Pero bueno, metámonos en la escala más pequeña, acá hay escalas de alrededor del 0,5 a 1 parsec. De nuevo, con datos del monóxido de carbono, analizamos la existencia de outflows. Bueno, efectivamente acá no se ven tan lindos como antes, ¿no? Acá no está tan bien resuelto esta situación, pero vemos un lóbulo rojo, que estaría gas que se está alejando de nosotros, y un lóbulo azul, gas que está viniendo hacia nosotros. Hicimos ese análisis, digamos, en la escala media. Acá en la escala un poquito más pequeña, digamos, usando este telescopio, este es el IRAM, que está en Francia, datos de este telescopio. Bueno, de nuevo, un estudio químico. De nuevo acá, recién había entrado esta chica que les cuento, Naila, y acá también hizo un lindo trabajito químico, el hecho de comparar distintas moléculas, ¿sí? También tasas de abundancia y ratios entre distintas cosas para obtener parámetros físicos como temperatura, ¿no? O sea, destaco el HCN, HNC, estos dos isómeros, ya que existe empíricamente una relación que a través de sus intensidades se puede sacar la temperatura de la región. Pero nos metemos más adentro ahora, ya en las escalas espaciales de las unidades astronómicas. Es interesante ver qué es lo que está pasando. Y en lo que respecta a objetos de baja masa, yo lo que les voy a mostrar ahora es un objeto de alta masa, que respecta a objetos de alta masa, como les decía, está bastante bien conocido, ¿no? O sea, acá tenemos, por ejemplo, esta imagen en donde se ven todas estas estructuras, todos estos jets, catalogados como objetos HH. Herbie Haro eran dado que estas dos personas fueron los que primero lo empezaron a observar. Entonces, en su momento esto lo catalogaban como objetos separados, como objetos independientes, ¿sí? Y después se empezó a conocer que eran productos de una misma estrella en formación, que la tenemos acá, y era el parte del jet, pero que el jet no sale colimado, perfecto, quieto, sino que tiene un movimiento. ¿Sí? O sea, muchas veces los jets tienen movimientos de precesión por distintas interacciones dinámicas. Bueno, entonces les voy a presentar resultados respecto a estos procesos en un objeto de alta masa. Entonces, tenemos esta región que está un kiloparsec y medio, más o menos, relativamente cercana. Está buena esta región en el sentido de dónde está ubicada, de por qué la podemos ver con tanta precisión. Está ubicada, por ahí estaba el nombre, no, por acá está ubicada, estas son las coordenadas galácticas, está a 2,27 grados, ¿sí? O sea, está bastante por sobre el plano de la galaxia, es decir, a la hora de observar no tenemos mucha absorción y la podemos observar claramente. Y lo que nos llamó la atención de esta región es que acá, esto es una imagen del infrarrojo cercano, obtenida con este telescopio, es el UKIRT, que está en Hawái, infrarrojo en 2 micrómetros básicamente, y vemos todas estas cositas, todos estos chirimbolos así, ¿no? O sea que nos llamó la atención y dijimos, bueno, posiblemente estemos viendo una estrella de alta masa formándose, ¿bien? O sea, eso lo sabemos a través de literatura y de otros trabajos, y podemos estar viendo quizás un jet precesando en un objeto estelar de alta masa. Entonces pedimos datos en este telescopio, que es Gemini, hay uno en Hawái y otro en Chile, Argentina es parte del consorcio,
de tiempo en Gemini, o sea, uno manda ahí las propuestas como parte del consorcio, la evalúan, te la aceptan o no, y uno observa como parte del consorcio. Tenemos un poquitito de tiempo en ese telescopio. Y observamos estos campos, ¿sí? O sea, esta imagen en gris es lo mismo que esta que tenemos acá. Observamos los distintos campos para tratar de entender qué es cada una de esas estructuras. Y estas observaciones tienen la particularidad de que son espectroscópicas, así como el CO, como el monóxido de carbono, como las moléculas que les conté, pero en el infrarrojo cercano, y se hace espectroscopía IFU. Espectroscopía IFU significa que este instrumento, ¿no?, apunta a un campo de cielo y son un montón de fibras ópticas, ¿sí? Un montón de fibras ópticas por donde entran en cada una los fotones provenientes de esa región del cielo, y eso lo lleva al espectrómetro y hace espectroscopía de cada punto de cielo. O sea, cada píxel dentro de estas cajitas pasó, ¿no? O sea, los fotones pasó por una fibra óptica y se realizó la espectroscopía. Es otra técnica de observar planos en campos de cielo relativamente grandes, no que uno tenga que estar haciendo un apuntamiento por vez. Bueno, es espectroscopía. Acá les voy a mostrar básicamente espectros y algunas imágenes que quizás no son tan llamativas como antes, pero tienen un montón de información interesante. ¿Sí? O sea, del campo 1 tenemos esto, una línea del hidrógeno molecular, tenemos un bracket gamma, ¿no? O sea, ionización claramente, el otro campo lo mismo, y el quinto campo, el último campo, el que está acá, tenemos esta riqueza de líneas del hidrógeno molecular. O sea, uno puede decir, bueno, si vos ves hidrógeno molecular en esta banda en 2,2 micrómetros aproximadamente, seguramente va a ser gas chocado, pero puede pasar que no sea gas chocado, que la excitación de esa línea se genere también a través de un proceso de fluorescencia, que es a través de la irradiación de fotones ultravioleta. Entonces, uno sospecha que puede ser gas chocado, pero hay que hacer algo más para confirmarlo o no. Acá tenemos los campos integrados, esas mismas emisiones integradas, de nuevo, no son tan llamativas las imágenes, pero tienen bastante información. Tenemos el continuo del campo 1, o sea, el objeto claramente está ahí, y hay como dos bracitos, ¿sí? O sea, que se están formando ahí, vamos a ver qué son esos ahora un ratito. El bracket gamma, el hidrógeno molecular, que vemos que tenemos el objeto ahí en el centro y tenemos como una forma de conito hacia abajo, sospechoso de ser un jet que se está desplazando hacia abajo, y una forma de conito hacia arriba, sospechoso de ser un jet que se está desplazando hacia arriba, ¿está bien? O con alguna inclinación en el cielo, ¿no? Digo, hacia abajo, hacia arriba, lo estoy diciendo tal como lo vemos en la imagen. Y después los otros campos, ¿está bien? O sea que acá simplemente presentamos el continuo del campo 2, campo 3 y campo 4. Y acá nos detenemos en el campo 5, ¿sí? En el campo 5 tenemos el continuo, ¿qué es esto? ¿Sí? O sea, esta estructura. El continuo generalmente puede ser polvo que estaba ahí, que está emitiendo en ese continuo, polvo que está siendo calentado, el polvo que está escatereando la luz ya de la estrella que se está formando. ¿Está bien? Entonces lo vemos como esta estructura. Todo lo que hay en el espectro menos los picos. Exacto, exactamente. Y si consideramos los picos, tenemos un montón de líneas. Y al considerar esos picos, vemos, en algunos la señal no es tan buena, pero en algunos sí es muy buena, en algunas líneas del hidrógeno molecular, vemos esta forma de bola, ¿está bien? Vemos esa estructura en forma de bola, lo cual nos llamó la atención, ¿no? Porque acá uno viene siguiendo, la línea muchas veces viene siguiendo la forma del continuo, ¿está bien? Pero bueno, no necesariamente eso tiene que ocurrir, ciertamente. Y vemos acá esta forma de bola. Entonces, el estudio de esa bola, justamente, acá presentamos un mapa de momento 1, de nuevo, lo mismo de antes, que está mostrando el campo de velocidad distribuido ahí. El estudio de esta bola y el estudio de todas las líneas del hidrógeno molecular, cocientes entre ellas, que nos están indicando qué mecanismo de excitación, bueno, todo eso nos cierra este esquema de la siguiente forma. La excitación claramente es a través de gas chocado, no queda otra que es todas esas líneas del hidrógeno molecular es producto del gas chocado. Temperaturas de aproximadamente 2000 Kelvin. La morfología, el mecanismo de excitación y el gradiente de densidad, de velocidad que estamos viendo acá,
indican que estamos viendo lo que se llama un bow shock, ¿no? O sea, el bow shock, una vez que uno tiene un jet, al final se genera como estas estructuras, ¿no? La proa del barco, lo que se denomina el bow shock. Estamos viendo un bow shock viniendo hacia nosotros, obviamente con alguna inclinación a lo largo de la visual. O sea, estamos viendo la terminación de ese jet que está haciendo esos firuletes que les conté antes. Empezamos a mirar en la bibliografía y en particular acá había unas personas que modelaban estos jets, estos bow shock, para ver qué morfologías tenían, ¿sí? Y bueno, efectivamente había uno de sus resultados con ciertas condiciones físicas, se parecía notablemente acá a nuestra estructura y a nuestras condiciones físicas ahí medidas, lo cual nos dio mucho más fuerza para confirmar que esto efectivamente es un bow shock. Entonces el escenario que teníamos acá está la estrella formándose, tenemos un jet que está generando estas cosas raras, que ahora les comento cuál fue la sugerencia de que son esas cosas raras, viniendo hacia nosotros y terminando aquí en forma de bow shock. ¿Está bien? Uno puede hacer más cuentas, medio tirada de los pelos, en el sentido de decir, bueno, si, en lo que respecta a estas estructuras, ¿no? O sea, los arquitos que tenemos acá posiblemente son, ¿no? O sea, el jet que está precesando y está generando esas formas de hélice que les mostré en la primera imagen con el objeto de baja masa. Uno le puede sacar lo que se llama una longitud de onda a esa hélice y de ahí, usando la velocidad del jet, que esa la medimos a través de las líneas de emisión del hidrógeno molecular, uno puede determinar un periodo de precesión del jet. ¿Está bien? Y una vez que tiene un periodo de precesión, bueno, tenemos el número, comparamos con modelos y efectivamente esta gente modeló a través de modelos hidrodinámicos jet que están precesando y lo separaron en jet con periodos bajos y periodos largos. ¿Está bien? Los que son periodos lentos y periodos rápidos. Lo separó así. Y que son los periodos lentos. Los jet esos en sus modelos generaban estructuras helicoidales. Si los periodos eran mucho más rápidos, se rompía todo, no te generaba todas estructuras así caóticas. Y bueno, medio que coincide con el modelo de esta persona, lo cual, de nuevo, estamos sugiriendo que tenemos un jet que está precesando, generando estas estructuras y allá hacia el final generando un bow shock, lo cual es esperable en la terminación de un jet. Digamos, estudiamos este objeto de alta masa, que hay relativamente pocos estudiados de alta masa por todas esas dificultades que les conté al principio, casi al más mínimo detalle, con la resolución que nos permitió este instrumento. Y uno se puede preguntar, ¿por qué es lo que genera la precesión del jet? También les había comentado antes, ¿no? Las estrellas de alta masa suelen formarse en grupos, suelen formarse sistemas binarios, o en 3, o en 4, o demás. Bueno, y acá nos llamó la atención el continuo del campo 1, también el bracket gamma del campo 1, que teníamos dos fuentecitas, como dos máximos teníamos, ¿no? O sea, teníamos que acá se generaba como este bracito, no sé, esto es bracito a punta donde se genera todo el jet, y acá teníamos esta otra. Bueno, lo que propusimos en este caso era que puede ser un sistema binario generado por esta estrella que se está formando, acá habría otra estrella o quizás algo, no sé, ahí no lo podemos decir, no tenemos tanta espectroscopía de esta región, de esta en particular, ¿no? De esta región chiquitita, pero bueno, como sugerencia alcanza, son dos estructuras separadas a 980 unidades astronómicas, lo cual está bien, ¿no? O sea, para lo que son sistemas binarios, está dentro de los rangos de los sistemas binarios observados. Es una cota inferior, ¿no? Porque de nuevo, esto está proyectado, así que esto es una cota inferior, podría ser un poco más. Y entonces tendríamos este esquema, ¿no? O sea, tenemos un sistema binario que por la interacción gravitatoria, la compañera desestabiliza a la otra, desestabiliza el disco, y al desestabilizar el disco, el jet empieza a precesar. ¿También? Eso es lo que dicen los modelos. O sea, la precesión se genera por la interacción gravitatoria con la compañera. Y acá uno puede hacer alguna cuenta, lo que estaría buenísimo es obtener la masa de esto y la masa de esto y poder hacer más cuentas, ¿no? Si tenemos las dos masas, uno puede empezar a hacer las cuentas y a ver si el periodo de precesión coincide. Hicimos el intento en este trabajo a través de otros datos de continuo de radio para determinar qué tipo espectral era esta estrella formándose. Logramos determinar eso.
supusimos una masa para esta, bueno, hicimos unas cuantas cuentas más, pero bueno, el referee lo consideró demasiado especulativo, dijo hasta acá muchachos, y eso lo dejamos y nos quedamos simplemente con una sugerencia, una conjetura. Y termino con esto, y ya les digo las conclusiones. Esto veníamos, ¿no? O sea, con este tren de hacer estos trabajos veníamos ya de hacía unos años atrás, y lo pudimos hacer un poquito más en profundidad en términos de cuenta, que es básicamente lo mismo lo que están observando acá, ¿sí? O sea, lo que se ve en color naranja es también toda una estrella o algo formándose, la estrella acá formándose, un jet que sale para acá, luego dobla, luego dobla, luego dobla, tenemos como todos esos firuletes. Y en este caso teníamos observaciones previas de 11 años atrás, que son estos contornos verdes, con una resolución angular no tan buena como esta, ¿sí? O sea, pero era comparable. Y entonces, al suponer que esta estructura acá, este máximo en verde, luego de 11 años se desplazó acá, bueno, pudimos tener, ¿no? O sea, la dinámica de esta situación. O sea, pudimos hacer un poquito más de cuenta con un poco más de contenido en el sentido de que lo vimos a lo largo de una década de diferencia, esta cosa. Entonces, bueno, con esto termino. ¿Qué nos podemos quedar? No voy a hacer ninguna conclusión ni así rimbombante, digamos, ¿no? O sea, básicamente lo que espero haberles transmitido de esta charla es que claramente el medio interestelar es un medio complejo en donde ocurren muchísimos procesos físicos y químicos, en particular aquellos relacionados a la formación de las estrellas, y justamente estudiar esos procesos, ¿sí? De alguna manera es también apuntar a comprender nuestro propio origen, ¿no? O sea, porque el Sol, con sus planetas alrededor, nosotros mismos nos formamos alrededor o nos formamos dentro de una de estas estructuras moleculares que colapsó y dio lugar a todo lo que conocemos acá en nuestras cercanías. Para investigar el medio interestelar, y en particular la formación estelar, desde la observación, que es lo que yo les vine a mostrar, tenemos que ser claramente multiespectrales y apuntar a la multiescala espacial, ¿no? O sea, porque eso nos da todo el panorama general. Y ya que estamos con, ¿no?, la palabra multi, claramente también puede ser una actividad multidisciplinaria, ¿sí? En donde interviene la física, la química, bueno, la ciencia de datos también podría intervenir tranquilamente porque manejamos volúmenes de datos enormes y seguramente no lo hacemos de manera eficiente porque no nos formamos en ello. Pero bueno, es una multidisciplina esto, y por eso acá les pongo un poquito de caras a quienes somos en el grupo. Como verán, ¿no?, físicos, somos unos cuantos físicos, hay una astrónoma, hay una química, bien, o sea, se mezclan las distintas disciplinas. También en el grupo se formaron dos personas, Mariela Celis Peña y María Belén Arial, ¿sí?, que colaboraron un montón en la generación de este grupo, del cual, bueno, nada, estoy muy, muy contento y orgulloso. Y para terminar les dejo simplemente una propaganda, ¿sí? O sea, acá están las redes sociales del grupo, donde más que nada hacemos cosas de difusión y distintas cosas, pero les dejo esta propaganda, que es lo que estoy haciendo hace unos meses, un podcast con científicos y científicas en distintos estadios de la carrera, y charlamos un poco sobre su relación con la ciencia y cosas más personales. De hecho, hay gente que ya ha participado y participará, veo ahí algunas caras, así que si están interesados, si les gusta escuchar algún podcast, son cortitas charlas, 20, 30 minutos, así que nada, les dejo esa propaganda. Listo, muchas gracias. Thank you.